El año es 1974. El aire en Zhongnanhai, el complejo gubernamental oculto tras los altos muros escarlata de Beijing, no huele a poder ni a historia, sino a formol, a estancamiento y al incienso rancio que enmascara el hedor de la enfermedad. El hombre que mantiene unido al gigante comunista, el primer ministro Zhou Enlai, ya no camina, se desliza como una sombra. La sala de conferencias, iluminada con una luz inclemente, parece amplificar la palidez cadavérica de su rostro. Está consumido por el cáncer de vejiga que lo está matando lentamente, pero es el cáncer político, inyectado diariamente por su camarada supremo, el que lo está desangrando hasta el último vestigio de dignidad. Zhou ha sido el rostro de la estabilidad, el organizador maestro, el diplomático imprescindible, el hombre sin el cual la República Popular China probablemente se habría desmoronado en los delirios y hambrunas del gran salto adelante o la histeria de la revolución cultural. Durante décadas ha sido el ejecutor leal, el amortiguador humano entre la locura estratégica de Mao Zedong y la realidad operativa. Era el amigo, el confidente, el pilar. Ahora, sin embargo, solo es un obstáculo moribundo que debe ser neutralizado. Mientras atiende tediosamente las minutas de una reunión del Politburó, sabe que el verdadero trabajo se está llevando a cabo en otros frentes. La maquinaria de propaganda dirigida por la propia esposa de Mao, Jiang Qing, ha lanzado la campaña criticar a Lin Biao y criticar a Confucio. Aunque nominalmente se dirige contra un general caído y un filósofo de hace 2 milenios, en cada cartel, en cada mitin de guardias rojos, la única figura que irradia la traición implícita es él, Zhou Enlai. La trituradora que devoró a millones de intelectuales, burócratas y enemigos imaginarios ha vuelto su molino de piedra hacia su sirviente más fiel. No habrá un dramático arresto nocturno como sucedió con sus predecesores caídos. El castigo de Zhou es mucho más cruel. La lenta, pública y agonizante humillación en la soledad del poder. Él debe seguir sirviendo a su verdugo, firmando su propia sentencia de muerte política, mientras el veneno se desliza silenciosamente en su torrente sanguíneo, un recordatorio constante de que la lealtad inquebrantable en la autocracia solo garantiza una caída más dura. Antes de descender a esta oscuridad y desvelar cómo el hombre más brillante de China fue consumido por la paranoia de su mejor amigo, asegúrate de suscribirte a Caídos del Poder y activar la campana. La historia de los traicionados merece ser contada. La ironía de su posición final solo se entiende si se analiza la profundidad de su ascenso. Zhou Enlai no era un subordinado cualquiera, era el polo opuesto, la contraparte esencial que transformó las visiones caóticas de Mao en una realidad funcional. Mientras Mao era el poeta campesino, el visionario mesiánico que vivía para la revuelta constante y la destrucción creativa, Zhou era el aristócrata refinado, el políglota cosmopolita, el organizador implacable que creía en la estructura y la supervivencia. Se conocieron en 1926 en la China fracturada, pero la verdadera cementación de su alianza se produjo durante la Larga Marcha, esa épica y brutal retirada que definió al Partido Comunista. Zhou, a diferencia de muchos otros cuadros, ya era una figura de prestigio internacional formado en París y Berlín, con una red de contactos que pocos igualaban. Inicialmente, Zhou apoyaba a líderes rivales de Mao, pero su pragmatismo lo llevó a una revelación. Mao era el motor, la fuerza elemental capaz de galvanizar a las masas, mientras que él, Zhou, sería el volante, el estabilizador que evitaría que el motor se desbocara y destruyera el vehículo. En la conferencia de Sunji en 1935, el momento crucial donde Mao ascendió irrevocablemente al liderazgo, fue Zhou Enlai quien, con su influencia y su meticulosa persuasión, inclinó la balanza. Este acto de lealtad, la entrega voluntaria de su propia estatura política al servicio del futuro de Mao, forjó un vínculo de deuda y dependencia que duraría casi 5 décadas. A partir de ese momento, Zhou se convirtió en el arquitecto invisible del triunfo. Mientras Mao escribía manifiestos y agitaba revoluciones, Zhou negociaba con los nacionalistas, administraba los recursos exiguos y, fundamentalmente, aseguraba la supervivencia física de la cúpula del partido en las cuevas de Yan'an.
Su lealtad nunca fue ciega, sino instrumental. Zhou entendía que el éxito del comunismo chino estaba ligado inexorablemente al liderazgo de Mao, y por lo tanto, su trabajo consistía en preservar a ese líder a cualquier coste personal. Se convirtió en el confidente más cercano de Mao, el único hombre capaz de contradecir al gran timonel en privado sin ser inmediatamente purgado, aunque esto siempre se hacía con la máxima sutileza, a través de la sugerencia hábil o la reformulación diplomática de las ideas del líder. Tras la victoria de 1949, la simbiosis se perfeccionó. Mao reinaba, Zhou gobernaba. Mientras Mao desataba experimentos sociales grandiosos, pero catastróficos, como el desastre de los gorriones o el gran salto adelante que costó decenas de millones de vidas, Zhou se dedicaba al trabajo sucio, intentar mitigar el daño, asegurar que al menos una parte de la economía siguiera funcionando y mantener las relaciones internacionales. Se le conocía como el primer ministro del pueblo, un hombre incansable que trabajaba 18 horas diarias, resolviendo conflictos desde la política exterior más compleja hasta la distribución de fertilizantes en una aldea remota. Esta dedicación casi sobrenatural no era simplemente ambición, sino una penitencia autoimpuesta. Él sabía que los excesos del régimen de Mao eran incalculables y se veía a sí mismo como el último dique contra el caos total. Pero esa misma popularidad y esa eficiencia impecable eran en el oscuro cálculo de Mao semillas de traición. El hombre que hacía que todo funcionara tan bien era, por definición, un rival potencial. Y para un paranoico como Mao, ningún servicio podía ser tan grande como para borrar la sospecha de que algún día ese sirviente pensaría que podía hacerlo mejor. La ironía de la lealtad perfecta es que, en la dictadura, es la ofensa capital. El equilibrio precario que sostuvo la alianza entre el gran timonel y su primer ministro comenzó a resquebrajarse no por una disputa ideológica, sino por el simple desgaste de la paranoia. Mao, envejeciendo y temiendo la irrelevancia, miraba la eficiencia y la popularidad de Zhou no como un activo, sino como un reproche personal. La primera grieta seria se abrió tras el fracaso cataclísmico del gran salto adelante. Mientras Zhou trabajaba frenéticamente para restaurar la producción agrícola y calmar la hambruna masiva que había diezmado el campo chino, otros líderes más pragmáticos como Liu Shaoqi y Deng Xiaoping comenzaron a asumir responsabilidades operativas que Mao había delegado en su autoimpuesto retiro de las tareas diarias. Mao interpretó esto no como una gestión necesaria, sino como una conspiración para marginarlo, una afrenta directa a su autoridad revolucionaria. En 1966, Mao desató su respuesta, la Gran Revolución Cultural Proletaria. Este no era un movimiento político, era una purga masiva disfrazada de fervor juvenil, diseñada para destruir el aparato burocrático del partido que Zhou había construido y, fundamentalmente, para aniquilar a sus rivales percibidos. Liu Shaoqi, el jefe de Estado, fue el primer blanco, humillado, torturado y finalmente dejado morir en una celda sin asistencia médica. Zhou Enlai presenció esta matanza política desde la primera fila y su respuesta fue la lealtad absoluta al proceso, aunque con una maniobra de supervivencia sutil. Él no podía oponerse a la revolución cultural sin ser inmediatamente borrado. Su única opción era intentar dirigir la furia de los guardias rojos lejos de la maquinaria esencial del Estado y, sobre todo, lejos de sí mismo. Su oficina se convirtió en el epicentro del caos. Semanas de insomnio, reuniones interminables con guardias rojos histéricos que lo acusaban de ser un capitalista de corazón, y la constante labor de proteger a miles de funcionarios de ser linchados. Zhou salvó a innumerables vidas a través de argucias logísticas, trasladando a los acusados a hospitales bajo su control o enviándolos a provincias remotas antes de que las turbas pudieran alcanzarlos. Pero cada acto de protección era un riesgo que Mao no olvidaba. La tensión se intensificó cuando Lin Biao, el sucesor ungido de Mao y líder del Ejército de Liberación Popular, cayó en desgracia y murió en un misterioso accidente aéreo en 1971. La muerte de Lin dejó un vacío de poder que Zhou,
A pesar de su fragilidad, tuvo que llenar. Fue él quien negoció la apertura crucial de China con Richard Nixon en 1972, un triunfo diplomático que catapultó a China de vuelta al escenario mundial. Pero a medida que la salud de Mao declinaba, la camarilla radical conocida como la Banda de los Cuatro, liderada por Jiang Qing, se hizo más poderosa. Su objetivo era claro: desmantelar el pragmatismo que Zhou representaba y asegurarse de que el liderazgo revolucionario radical continuara tras la muerte de Mao. En los últimos años, la dinámica se había invertido. Zhou ya no era el consejero, era el blanco. Mao lo acusó públicamente de ser un capitulador en política exterior. Cada movimiento de Zhou era interpretado a través del prisma de la traición. La amistad de medio siglo había mutado en una relación de depredador y presa. Zhou sabía que su caída era inevitable, no por un error, sino por su existencia misma. Él era demasiado competente, él era demasiado respetado, y en el teatro paranoico del poder absoluto, eso es la definición de la amenaza. La trituradora, detenida brevemente por sus esfuerzos, había sido reencendida, y esta vez el hombre en la cima de la burocracia estaba en su camino. El golpe final contra Zhou no llegó en forma de un dramático arresto policial, sino como una condena médica, una trampa quirúrgica elaborada con la frialdad propia de un dictador que ya no necesitaba esconder sus intenciones. En 1972, a Zhou le diagnosticaron cáncer de vejiga. Los médicos sabían que la detección temprana y la cirugía inmediata eran cruciales. Zhou informó a Mao. La respuesta del gran timonel fue lenta, deliberada y calculada para asegurar el máximo daño sin la apariencia de asesinato. Mao, a través de sus emisarios, prohibió cualquier cirugía. Su directiva era sencilla: solo observa y reporta, no uses cirugía exploratoria. Esta orden era una sentencia de muerte diferida. Los médicos, aterrorizados de desobedecer a Mao, solo podían realizar tratamientos paliativos. El cáncer, un organismo oportunista, se regodeó con la inacción. Zhou, que había sobrevivido a guerras, purgas e intrigas, se encontró atrapado en el complejo médico de Zhongnanhai, un prisionero de su propia enfermedad, agravada por la orden médica de su amigo. La trampa no era una celda, sino una lenta necrosis de su cuerpo, administrada por el líder al que había servido devotamente. Mientras el cáncer avanzaba sin freno, Mao lanzó la campaña de criticar a Lin Biao y criticar a Confucio. Esta campaña, aparentemente dirigida contra la derecha revisionista, era en realidad un ataque psicológico y político contra Zhou Enlai. Confucio, en la retórica de la Banda de los Cuatro, representaba el orden, el pragmatismo, la adhesión a las viejas costumbres y el retorno a las formas burguesas. Todos estos epítetos eran sustitutos transparentes de Zhou. Los guardias rojos, incitados por Jiang Qing, inundaron Beijing con carteles que, sin nombrar a Zhou, utilizaban caricaturas y lemas que solo podían referirse a él: el burócrata astuto, el conciliador, el gran cáncer dentro del partido. El nivel de humillación se hizo insoportable. En julio de 1973, Mao convocó a una reunión de miembros de alto rango del partido en su residencia. El tema principal era criticar a Zhou Enlai por sus políticas diplomáticas de 1972. La sesión se prolongó durante horas, convirtiéndose en una tortura verbal dirigida por Mao. En un momento cumbre de crueldad, Mao lo acusó de ser un agente del capitalismo y lo interrogó sobre si había colaborado con el Kuomintang, una acusación absurda pero diseñada para socavar su historial revolucionario. Zhou, visiblemente exhausto y enfermo, se levantó de su silla, hizo una reverencia profunda y comenzó a confesar sus errores en un tono apagado, buscando desesperadamente apaciguar la furia del gran timonel. La escena fue un retrato desolador de la dinámica del poder absoluto. El hombre que había construido la China moderna, obligado a humillarse ante su verdugo, un verdugo que observaba con fría satisfacción el desmoronamiento físico y moral de su mejor amigo. Para Mao era esencial que Zhou no solo muriera, sino que fuera desmantelado políticamente en vida. Quería que el legado de pragmatismo y moderación que Zhou representaba fuera aniquilado antes de que él mismo cerrara los ojos. Y así, el primer ministro más leal de China
se vio obligado a asistir a su propio funeral político, un proceso lento y doloroso, mientras la enfermedad actuaba como su carcelero, y el dictador se aseguraba de que no hubiera una pronta liberación. Esta no era la Lubyanka, pero era una celda mucho más insidiosa, la celda de la absoluta impotencia en el corazón del poder. El arresto, si se le puede llamar así, fue el internamiento final en la celda del hospital de la facción radical. En mayo de 1974, la progresión del cáncer forzó a Chow a ser ingresado de manera permanente. Esta hospitalización no significó descanso. Por el contrario, fue el momento en que la banda de los Cuatro pudo intensificar la presión, con Mao dando su aprobación tácita desde su propia habitación de enfermo. La tortura de Zhou Enlai no fue la aplicación de electrodos o las palizas brutales que sufrieron otros en la Revolución Cultural. Fue una tortura psicológica y burocrática sostenida, una privación metódica de su paz y dignidad. A pesar de su estado terminal, Zhou estaba obligado a mantener una agenda de trabajo agotadora. Documentos cruciales eran llevados a su cama de hospital para su firma y revisión, no por necesidad operativa, sino para mantenerlo exhausto y sin tiempo para la reflexión o la defensa. Las sesiones de estudio y crítica se trasladaron al hospital. La banda de los Cuatro exigía que Zhou continuara presidiendo reuniones donde se leía material que lo condenaba indirectamente, forzándolo a escuchar la diatriba ideológica que borraba su legado. Su esposa, Deng Jingchao, una camarada de toda la vida y figura respetada, también fue blanco, con la esperanza de quebrantar la moral de Zhou al ver a su pareja acosada. La presión se centró en la rehabilitación del antiguo rival de Mao, Deng Xiaoping, a quien Zhou había logrado reintroducir en el Politburó en un intento desesperado por asegurar un liderazgo pragmático tras su muerte. Zhou, aún desde su cama, luchaba por consolidar a Deng, sabiendo que cada día que pasaba su protector se debilitaba y su adversario se fortalecía. Esta lucha política en la agonía fue su último servicio y su castigo final. Se le negaba el descanso, se le negaba la curación y, lo más importante, se le negaba la justificación de su vida. El sistema que él había ayudado a construir, esa máquina de propaganda y purga, estaba ahora consumiéndolo capa por capa. En junio de 1974, Zhou fue sometido a la primera de las numerosas operaciones. Los cirujanos descubrieron que el tumor, que podría haberse extirpado fácilmente 2 años antes, se había metastatizado extensamente. El daño era irreversible. Sin embargo, incluso en el postoperatorio los dictados de Mao persistieron. Se ordenó que Zhou debía seguir presidiendo reuniones críticas, incluso si eso ponía en riesgo la recuperación. La cúspide de esta agonía ocurrió a finales de 1974, cuando la banda de los Cuatro intentó formalmente derribar a Zhou durante una reunión plenaria. Jiang Qing acusó abiertamente a Zhou de intentar usurpar el poder de Mao. Solo la intervención de otros altos mandos, que aún temían el caos total, si Zhou era borrado antes de la sucesión, evitó el voto de censura. Zhou se salvó por un margen estrecho, pero la herida ya era mortal. Reflexiona sobre esto. ¿Habrías mantenido tu lealtad a un líder que deliberadamente ordenó a tus médicos que permitieran que el cáncer te consumiera, solo para humillarte en el proceso? El pragmatismo extremo de Zhou Enlai lo llevó a una trampa moral de la que nunca pudo escapar. Dímelo en los comentarios. ¿Qué precio tiene sobrevivir al dictador? Mientras esperas la respuesta, el primer ministro se hundía más en su calvario, sabiendo que su única esperanza era vivir lo suficiente para que Mao muriera primero. El juicio de Zhou Enlai no requirió un tribunal ni un estrado. Se celebró diariamente en las páginas del Diario del Pueblo, en los muros de las universidades y en cada panfleto clandestino que circulaba en los centros de poder. Era un juicio por asociación, un proceso donde el acusado era castigado por su propia historia de moderación. La principal herramienta de la banda de los Cuatro para este juicio político simulado fue la crítica a Confucio. Confucio, el antiguo sabio que enfatizaba la jerarquía, el orden y el respeto a la tradición, se convirtió en el avatar de todo lo que Mao y los radicales despreciaban. Al equiparar a Zhou con Confucio, lo acusaban de ser un restaurador.
alguien que buscaba regresar a las viejas costumbres burguesas y capitalistas después del triunfo de la revolución. Los ataques eran tan velados como transparentes. Se hablaba de el gran capitulador o del compañero que prefiere las túnicas antiguas a las batas del proletariado, una referencia directa al porte siempre impecable y occidentalizado de Zhou. El simulacro de justicia alcanzó su punto álgido a finales de 1974 y principios de 1975. Zhou, ya en etapas terminales del cáncer, se vio obligado a recibir a los altos mandos para una serie de críticas de autoevaluación. Estos encuentros eran diseñados para ser audiencias donde él debía justificar cada decisión de su vida profesional. En una ocasión memorable, el propio Mao lo llamó para una reunión, solo para someterlo a una diatriba de más de una hora, criticando su desempeño durante la larga marcha, 40 años antes. Mao intentó reescribir la historia delante del hombre que la había vivido y orquestado, acusándolo de haber sido un seguidor reticente y de haber cuestionado la primacía de Mao. Para Zhou, el dolor físico de la enfermedad se sumaba a la agonía de ser obligado a mentir sobre su propia memoria y a validar la versión histórica del dictador. Tuvo que sentarse, escuchar y asentir, tragando la amarga píldora de que su vida de servicio impecable solo le había comprado el derecho a ser humillado hasta el último aliento. La farsa judicial se basaba en la premisa de que la lealtad de Zhou no era lo suficientemente pura, no era lo suficientemente revolucionaria. Su crimen real era su eficacia y su pragmatismo, que según los radicales, habían diluido la pureza ideológica del régimen. El juicio alcanzó una dimensión pública espeluznante. Miles de guardias rojos eran organizados para marchar frente al Hospital 305, donde Zhou estaba ingresado, gritando consignas contra los capituladores y los confusionistas. Aunque el nombre de Zhou Enlai rara vez aparecía en los titulares nacionales como un acusado formal, todos sabían quién era el objetivo. El mensaje era claro: la moderación es traición, la competencia es un desafío al líder máximo, y la vejez y la enfermedad son oportunidades para la purga final. A diferencia de otros caídos, a Zhou no se le permitió ni siquiera el escape de la condena física. Su sentencia fue permanecer en el poder, agonizante y consciente, firmando documentos y manteniendo la maquinaria del Estado en funcionamiento, mientras el sistema le aseguraba que su vida había sido una traición al espíritu revolucionario. Era la burla de la justicia estalinista, refinada por la crueldad maoísta, obligar a la víctima a ser su propio verdugo. La ejecución de Zhou Enlai fue un evento que duró 3 años, culminando en la mañana helada del 8 de enero de 1976. A diferencia de las balas en la nuca destinadas a enemigos menores, la condena de Zhou fue su propia extinción biológica. En las últimas semanas de 1975, el cuerpo de Zhou era una cáscara. Había sido sometido a 13 operaciones quirúrgicas mayores en menos de 2 años, todas destinadas a mitigar las consecuencias de la enfermedad que Mao le había prohibido tratar a tiempo. Los informes médicos se volvieron crípticos, enfocándose más en la lealtad política que en la condición médica. A principios de enero, el primer ministro ya no podía retener líquidos. Su cuerpo estaba envenenado y deshidratado. Los momentos finales fueron de una profunda y devastadora soledad. Su esposa, Deng Yinchao, permaneció a su lado, pero el círculo de amigos y colegas había sido sistemáticamente reducido o aterrorizado por la banda de los 4. Incluso en su lecho de muerte, Zhou mantuvo la dignidad que le había caracterizado, intentando dar instrucciones finales a sus colaboradores y asegurando que las directrices de Deng Xiaoping se mantuvieran en pie. Su último acto consciente fue un susurro al doctor que lo atendía, un médico que se había atrevido a desafiar algunas de las restricciones de Mao. Todavía no estoy lo suficientemente cansado. Esta frase, recogida por la historia, es el epitafio de un hombre cuya vida fue una búsqueda incesante de la funcionalidad y el servicio, un desafío final a la muerte que no pudo detenerlo hasta que se agotaron todas las reservas de su fuerza de voluntad. A las 9:00 de la mañana, el hombre que había sido el arquitecto de la China moderna dejó de respirar. El anuncio oficial de su muerte fue minimalista, formal.
Pero en las calles de Beijing, en ese invierno brutal, se gestó una reacción de una magnitud que sorprendió a la propia banda de los Cuatro. La ejecución política, sin embargo, continuó después de su muerte física. Mao, también moribundo, prohibió cualquier conmemoración pública que pudiera transformarse en una demostración de afecto por el moderado. Las directrices para el funeral de Zhou fueron estrictas, sin pomposidad, sin demostraciones masivas. La urna con sus cenizas no debía ser enterrada en tierra sagrada, sino dispersada en un último acto de humildad exigido por él mismo o impuesto por sus verdugos. La historia aún debate la pureza de esta última voluntad. La ejecución de su legado, sin embargo, fracasó estrepitosamente. A pesar de la prohibición, cientos de miles de ciudadanos ignoraron los avisos y se congregaron espontáneamente en la plaza de Tiananmen y a lo largo de la avenida Chang'an para ver pasar el convoy fúnebre. Las escenas de dolor eran genuinas y masivas. El pueblo chino no solo lloraba al primer ministro, lloraba el fin de la moderación y el terror que se avecinaba si la banda de los Cuatro tomaba el control total. 3 días después de su muerte, la urna con las cenizas de Zhou Enlai fue llevada en avión y esparcida sobre los ríos, las montañas y los campos de China, su cuerpo borrado de la tierra en un eco involuntario de la forma en que los dictadores buscan borrar los nombres. Pero el vacío que dejó fue un grito más fuerte que cualquier manifiesto. La muerte del leal Zhou se convirtió, irónicamente, en el primer clavo en el ataúd de la revolución cultural y la banda de los Cuatro. La muerte física de Zhou Enlai fue solo la antesala de su borrado histórico. El mecanismo de control narrativo del Partido Comunista Chino, afinado durante décadas para eliminar a traidores y rivales, se activó con celeridad para minimizar la figura del primer ministro y evitar que su legado de pragmatismo eclipsara la herencia radical de Mao. El borrado comenzó inmediatamente con la reacción de la banda de los Cuatro. La afluencia masiva de dolor en la plaza de Tiananmen, lejos de ser respetada, fue interpretada como un desafío. Los carteles de luto y las coronas de flores dejadas por la ciudadanía fueron retirados con brutalidad. El fervor popular por Zhou fue silenciado por la prensa oficial, que minimizó el evento fúnebre a una nota breve. En los meses siguientes, cualquier elogio público a Zhou fue etiquetado como contrarrevolucionario. La campaña de criticar a Lin Biao y criticar a Confucio no cesó con su muerte. Por el contrario, se intensificó. Los radicales buscaban cimentar la narrativa de que Zhou, aunque fallecido, era el arquitecto de la línea revisionista de derecha que debía ser combatida. Se organizaron grandes mítines en Beijing y otras ciudades, donde oradores cuidadosamente seleccionados denunciaban el peligro de los confucianos modernos, asegurando que el fantasma de Zhou Enlai seguía intentando descarrilar la pureza revolucionaria. En el oscuro mundo de la fotografía histórica, el borrado adoptó formas más sutiles y permanentes. A lo largo de la historia de la China comunista, las fotografías se retocaban constantemente. Un líder caído era eliminado de una instantánea grupal junto a Mao, dejando huecos incómodos o reemplazando el espacio vacío con una pila de libros o un arbusto conveniente. En el caso de Zhou, el borrado fue ideológico. No se trataba de eliminarlo de las fotos, pues era un pilar omnipresente, sino de asegurarse de que las fotos que permanecieran lo presentaran siempre en un papel secundario y subordinado, el fiel ayudante, nunca el compañero de igual estatura que realmente fue. Los textos escolares y las biografías oficiales de la época lo relegaban al papel de ejecutor técnico, el burócrata eficiente, despojándolo de su profundidad intelectual y su capacidad política independiente. Además del borrado de su figura pública, el régimen intentó atacar a su familia. Su esposa, Deng Jingchao, aunque no fue purgada de inmediato debido a su propia estatura revolucionaria, fue aislada. Se le prohibió asumir el papel de depositaria del legado de Zhou y se le monitoreaba constantemente para evitar cualquier intento de revertir los veredictos políticos de la revolución cultural. La banda de los Cuatro buscó reescribir la vida de Zhou como la de un traidor secreto, un enemigo interno que había engañado a Mao durante décadas. El punto de inflexión en este borrado llegó irónicamente a través de una nueva explosión de fervor popular. En abril de 1976,
Solo 3 meses después de la muerte de Zhou, el festival Qingming, el tradicional día chino para honrar a los muertos, se transformó en una protesta masiva en Tiananmen. Cientos de miles se reunieron no solo para honrar a Zhou, sino para atacar a la Banda de los Cuatro y a la viuda de Mao, Jiang Qing. Los poemas y carteles en honor a Zhou Enlai se convirtieron en la munición de una revuelta pacífica contra la facción radical. El régimen respondió con violencia, dispersando brutalmente a los manifestantes y arrestando a miles, pero el mensaje ya era irrefutable. Zhou Enlai no podía ser borrado. Su memoria se había fusionado con la resistencia popular contra el terror de la revolución cultural. El borrado, a pesar de los esfuerzos del aparato estatal, había fallado. El vacío que dejó era demasiado grande, y su figura, aunque silenciada en el papel, vivía en la conciencia colectiva como el último bastión de la razón. La ironía final del destino de Zhou Enlai radica en su post-mortem. Menos de un año después de su muerte, en septiembre de 1976, Mao Zedong también falleció. El aparato radical que había intentado borrar a Zhou y asegurarse el poder se desmoronó casi de inmediato. La Banda de los Cuatro fue arrestada en octubre de 1976, y con su caída, la marea de la rehabilitación comenzó. Deng Xiaoping, el protegido de Zhou, que había sido purgado por última vez justo antes de la muerte de su mentor, regresó al poder. Deng era el heredero político del pragmatismo de Zhou, y su ascenso marcó la rehabilitación total del primer ministro. Zhou Enlai fue elevado a la categoría de héroe nacional, el compañero proletario, cuya lealtad era incuestionable y cuyo papel en la supervivencia de la nación era fundamental. Los veredictos de la revolución cultural fueron revertidos y el legado de Zhou fue oficialmente restaurado, transformándolo en un símbolo de la modernización de China. Sin embargo, la rehabilitación completa es un concepto tramposo en la historia de las dictaduras. Si bien Zhou Enlai fue restaurado como la víctima inocente de los radicales, esta narrativa convenientemente omitía el papel que él mismo desempeñó en la construcción y mantenimiento del sistema que, en última instancia, lo destruyó. Zhou, el hombre que salvó a miles, también fue el hombre que firmó sin pestañear las purgas de otros camaradas caídos, desde Liu Shaoqi hasta miles de intelectuales. Su lealtad inquebrantable a Mao significaba que él era coarquitecto de la maquinaria de terror. El veredicto histórico sobre Zhou Enlai sigue siendo complejo. ¿Fue un héroe o un colaborador necesario? Fue sin duda la figura más compasiva dentro de un régimen despiadado, el amortiguador que evitó males mayores. Pero su pragmatismo a menudo exigía un alto costo moral, la supervivencia personal a expensas de la confrontación abierta con la locura del dictador. Escogió la supervivencia para salvar a la nación, pero al hacerlo, perpetuó el poder del hombre que lo mataría lentamente. En el corazón de la China moderna, Zhou Enlai es recordado como el primer ministro eterno, el modelo de dedicación y servicio. Pero nosotros, los que observamos los engranajes de la caída del poder, vemos el costo de esa lealtad. Vemos al hombre que permitió que el sistema prosperara hasta que el sistema lo consideró prescindible. Su vida es la prueba más clara de que no hay mérito, ni servicio, ni amistad que pueda inmunizar a nadie contra la paranoia del poder absoluto. Cuando la amistad se encuentra con la ideología, la amistad siempre pierde. El régimen intentó borrarlo con enfermedad, calumnias y silencio, pero su caída se convirtió en el grito de guerra que finalmente desmanteló a sus verdugos. Las historias de aquellos que fueron traicionados por sus mejores amigos son un recordatorio constante de que la historia no debe ser reescrita por los vencedores ni borrada por los tiranos. Suscríbete a Caídos del Poder si crees que el legado de los traicionados merece ser recordado. Y asegúrate de dejarnos un like si la historia de este fiel sirviente te ha parecido tan devastadora como real.